capítulo 8, versículos 31 al 34. Bendito el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Aleluya. Oh, glorificamos el nombre del Señor. No aparte su atención de la gloria de Dios. Alabe al Señor con libertad, adore su nombre y préstele atención a su palabra. Con la ayuda del Señor quiero hablar sobre el tema: el cristianismo y los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Aleluya. ¿Cuál es nuestra definición de cristianismo? Bueno, hay una definición secular, general, académica, literal. Cristianismo es aquel o aquello que le rinde culto a Cristo. Porque esa terminación te dice islamismo, catolicismo, brahmanismo, hinduismo, y todo termina en ismo, que indica el culto a. Entonces, cuando decimos cristianismo, estamos hablando del culto a Cristo. ¿Desde cuándo los cristianos somos cristianos? ¿O desde cuándo el cristiano puede decir que es cristiano? ¿Es fácil ser cristiano? No es fácil. Ha habido mucha confusión. La primera vez que le llaman cristiano a los cristianos fue en Antioquía. Había un avivamiento. Iban los apóstoles desde Jerusalén a Antioquía para instruir a los hermanos en el avivamiento que había. Y parece que el pueblo estaba analizando el perfil de la gente que estaba en la iglesia. Y no fueron los apóstoles, ni fueron los creyentes los que pusieron el nombre, fue el pueblo. Porque el pueblo empezó a escudriñar a quién o a qué se parecían esa gente. Entonces llegaron a la conclusión de que esa gente se parecían a Cristo. Entonces, si se parecen a Cristo, son cristianos. Y lo que practican a partir de ahí se llama cristianismo. Ha habido mucha confusión en cuanto al cristianismo. Hemos sido víctimas de muchos de esos problemas. Para muchos hay diferente pensamiento del cristianismo. Para muchos es una simple moda o un ejercicio de confraternidad. No, yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia. Yo soy cristiano porque yo leo la Biblia. Yo soy cristiano porque yo voy a misa en Semana Santa. Y el Viernes Santo yo voy a Higüey. Y yo soy cristiano por eso. Pues usted ve la cantidad de cristianos. Son cristianos porque es como un ejercicio que hacen una vez al año o cada 2 años. Entonces a partir de ahí ellos dicen que son cristianos. O como el cristianismo en este lado del mundo está de moda,
Es porque es una moda. Antes no, pero ahora es una moda el cristianismo. Entonces hay mucha gente que se pone el traje o se pone el nombre, ¿no? Ni el traje se lo ponen. Se pone el nombre de cristiano. Pero a veces está muy lejos de ahí. En segundo lugar, para muchos, el cristianismo es una simple filosofía o una contracultura. Y han elegido ese sistema. Una forma de ver la vida. No, yo lo cojo así, como los cristianos. Entonces yo tengo la filosofía cristiana. Yo practico ahora la filosofía cristiana, que al mismo tiempo es una filosofía que choca con la filosofía normal, porque la gente vive de una manera y el cristiano vive de otra. Entonces el sistema de vida de la gente, de la mayoría de la gente, es muy distante del cristianismo. Entonces hay gente que dice, pero de todas maneras me gusta y yo voy a practicar el cristianismo, aunque sea contracultura. Voy a adoptar ese sistema de vida para mí. Bueno, así lo ve la gente. Ahora el autor, el protagonista, el dueño del cristianismo es Cristo. Y cada quien tiene su versión del cristiano y del cristianismo. Cada quien tiene su interpretación. Ahora, ¿cómo lo interpreta Jesús? Yo creo que eso es lo más interesante de todo. ¿Cómo Cristo interpreta o qué dice Cristo del cristianismo? ¿Qué es el cristianismo para Cristo? Dice el versículo 34 de lo que hemos leído, capítulo 8 de Marcos, que Cristo llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, en otras palabras, si alguno quiere ser cristiano, porque seguir a Cristo, ir en pos de Cristo, es ser cristiano. Entonces, si alguno quiere ser cristiano, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es ser cristiano para Cristo. Para usted puede ser cualquier cosa. Para Cristo es aquel que como primer paso se niega a sus deseos, voluntades, apetitos y preferencias. Y lo que antes le gustaba ahora no lo practica. No porque dejó de gustarle, sino porque encontró otra cosa que le gusta más. Aleluya. Entonces lo primero es negarnos. Mire, hermano, amigo, el primer sacrificio que hacemos es negarnos a nosotros mismos. Porque es que yo puedo negármele a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a mi mamá, a mi papá. Pero es que ellos están a veces conmigo. Pero yo conmigo estoy siempre. Entonces es un trabajo serio yo negarme a mí mismo. Pero es lo primero que dice Cristo. Niéguese a sí mismo. ¿Y por qué quiere Cristo que nos neguemos? Porque los deseos de la carne son perversos. Porque la naturaleza humana está inclinada al mal. Porque lo que surge de nuestro apetito normal es contra Dios. Entonces no hay que discutir qué es lo que tú estás pensando. Lo que estás pensando es malo y ya. De ahí parte Cristo. Entonces, Cristo no cuestiona, no, establece. Niégate a ti mismo. Y encima de eso agarra tu cruz. Y encima de eso sígueme. 3 cosas. Te niega, agarra. ¿Qué es una cruz? Lo que menos me gusta, lo que más me incomoda, lo que yo no puedo con eso. No solamente un pedazo de palo de roble que pesa más que el hierro y ponérselo encima. Es una cosa que te molesta. Es algo que no te gusta. Es algo que me fastidia. Es algo que me incomoda y que me quita la paciencia. Eso yo lo cojo y me lo pongo. Aleluya.
Oh, pero qué difícil es ser cristiano. El cristianismo y los cristianos. Hay muchos cristianos que de cristianismo no tienen nada. Lo primero es niégate. Lo segundo es agarra tu cruz. Y después que te negaste y cogiste tu cruz que casi va derrengándote, ¿sabes qué tienes que hacer ahora? Seguirme. 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 Caminando hacia Cristo. No mirando para atrás ni mirando que me ayude. Para adelante con Cristo, con la cruz y negado a mis deseos. Esa es la definición de Cristo sobre el cristianismo. Y cuando Pedro trató de contradecirlo, versículo 33, mire que Pedro era del círculo íntimo de Jesús. De los tres, Pedro, Jacobo y Juan. De los tres, Pedro era uno. Pedro, Jacobo y Juan. Los que iban con Cristo a todo. Ese Pedro, cuando Cristo le dijo lo que había, le trató de convencer a Cristo para que Cristo se negara a hacer lo que tenía que hacer. Y Cristo le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué era lo que quería Pedro? ¿Qué era lo que decía Pedro? Pedro quería que Cristo impidiera ir a la cruz. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a Pedro, lo reprendió. Pedro estaba convenciendo a Jesús de que no tenía que hacer eso. Tú puedes resolver el problema de otra manera. Tú puedes buscártela con tu padre. Economízate eso. Es lo mismo que nos aconsejan a nosotros hoy. Tú no tienes que hacer eso para salvarte. Que tú tienes que dejar de fumar, que tú tienes que dejar de beber, que tú tienes que dejar de parrandear, que tú tienes que dejar de estar enamorando mujeres en la calle, que tú tienes que dejar de hablar mentiras, que tú tienes que dejar de engañar. No, hombre, no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Tú te la puedes buscar de otra manera. Tú vas a la iglesia, tú das tu diezmo, tú das tu ofrenda, y tú llegas a la iglesia con tu bibliota y te hinca y ya. Y cuando Pedro acabó de darle su lavado de cerebro, Cristo se para y lo mira. Dice: apártate de mí, diablo. Lejos de aquí. A Pedro fue eso, hermano. Y si Cristo le dijo eso a Pedro, si nos agarra a nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Hay una conciencia. Tenemos que apelar a nuestra conciencia. Porque el cristianismo en el principio no fue fácil. Por ejemplo, en el capítulo, en los hechos de los apóstoles, hay muchas cosas registradas de las que pasaron los discípulos. Por ejemplo, en el capítulo 7, usted encuentra que matan a Esteban. ¿Por qué lo matan? Porque Esteban anunciaba el evangelio y a ellos le molestó. Entonces, para callar, para silenciar esa trompeta del cristianismo, mataron a Esteban, pensando que con la muerte de Esteban los demás se iban a amedrentar, se iban a asustar y iban a silenciarlo. Matamos a este y todos los demás se van a meter en la cueva. Y el evangelio es como el fuego de aceite. Hay una llama ardiendo con fuego producido por aceite. Usted le da para apagarlo. Es más, usted le puede echar agua. Y cuando le echa agua, se reparte. Y donde quiera que cae, arde. Donde quiera que cae un cristiano, sigue ardiendo. En el capítulo 12 de Hechos, también está la muerte de Jacobo y el arresto de Pedro. Llegaron a un lugar, hicieron unos milagros, la gente se acumuló, le predicaron el evangelio, arremetieron contra ellos, mataron a Jacobo, que era el otro del círculo íntimo de Cristo,
y a Pedro lo agarraron y lo metieron preso. Esto está en el capítulo 12. En el capítulo 14 encontramos a Pablo y Bernabé, que van llegando, creo que a Listra, a Iconio, uno de esos pueblitos, y encuentran unos enfermos, un paralítico que nunca había caminado. Oran por él, se levanta, la gente lo confunden con los dioses y ya usted sabe, el tumulto de nuevo. Ahí apedrean a Pablo y a Bernabé. Más adelante, en Filipos, Pablo y Silas son encarcelados porque habían liberado a una muchacha de demonios. Y sucede que la muchacha era la fuente de ingreso de su familia y de muchos más. El demonio de adivinación que tenía, los apóstoles lo mandaron a donde debe estar, al infierno, al lago de fuego. Allá, a la cárcel donde el Señor lo tiene. Eso le costó que encarcelaran a Pablo y a Silas. Y así por el estilo. Todo esto pasó en el libro de los Hechos. Ahora, ¿existe razón alguna para rechazar a Jesucristo? ¿Cuál fue? El impacto del poder de Dios en la sociedad es inaguantable. La sociedad no aguanta el evangelio de Jesucristo. Y en aquel tiempo la gente se rebelaba en esta forma. Hay otro ejemplo. Choque en costumbre de individuos y comunidades. ¿Por qué ellos rechazaron a Pablo, a Pedro, a Bernabé, a Silas y a cada uno de los discípulos? Había un choque de costumbre, un choque de individuos, un choque de comunidades. Cuando llegaban los discípulos, las cosas cambiaban, porque ellos adoraban a un Dios que no se ve. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo que pasó en Atenas, que él estaba caminando por las calles de Atenas y veía un templo para cada dios. Y luego los atenienses, precavidos, por si acaso se quedaba algún dios que ellos no conocían, hicieron un templo y lo dedicaron al Dios no conocido. Entonces, fíjese la situación cuál era. Entonces, cuando llega Pablo y los discípulos, predicando a un Dios, a un Cristo, a un Dios que no conoce, que no se ve, y a un Cristo que estuvo aquí, que murió y resucitó, es un choque. Digo, pero esto no se parece a Júpiter, esto no se parece a Atenea, esto no se parece a Zeus, esto no se parece a Dionisio, no se parece a Apolo. ¿Y qué Dios es este? Entonces a veces se reunían con él, explícanos. Y cuando Pablo le desollaba el plátano, entonces se ponían incómodos, porque es que es inllevable, si cabe el término, el evangelio ante la cultura y la costumbre de la gente. Eso mismo pasa hoy, no fue solo ayer. Cuando usted le aplica a la gente, le explica a la gente el evangelio, la gente dice, especialmente muchos hombres de vicio, cuando ven las reglas del evangelio, entonces dicen, mira, yo lo voy a hacer pero después. Yo no estoy preparado todavía, pero yo te voy a avisar, yo me voy a convertir, pero ahora yo no puedo convertirme. Porque hay muchas cosas que yo tengo que hacer, o hay muchas cosas que yo quiero hacer. Amigos y hermanos, estas diferencias de nuestra vida, de nuestro comportamiento, crean situaciones difíciles que la sociedad no la asimila. La sociedad no asimila que usted no hable mentira. La sociedad cree que todo el mundo habla mentira. Y cuando usted le está diciendo la verdad, ellos creen que es otra mentira más. Y hasta que no pase un tiempo y ellos comprueban y requete comprueban, no se convencen de que usted está hablando la verdad. Porque aunque ellos entiendan que es la verdad, ellos dicen, pero es que no es posible. Porque la gente no habla la verdad, la gente habla lo que le conviene. Entonces, este comportamiento del cristianismo trae consecuencias. Una de ellas está en 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué van a padecer persecución?
porque quieren vivir piadosamente de acuerdo a Cristo Jesús. ¿Por qué la gente los va a rechazar? Porque no se acomoda a su forma de vida. ¿Por qué la gente no los quiere? Porque no roban, porque no se coge lo ajeno, porque no engaña, porque no miente. Entonces la sociedad los rechaza. Dice el apóstol Pablo que todo el que quiera vivir piadosamente, piadosamente indica la piedad que es la enseñanza de Cristo, la costumbre de Cristo, de acuerdo a Cristo. El que quiera vivir conforme a Cristo padecerá persecución. Hay gente que lo han echado del trabajo por su piedad, porque se ha comportado como cristiano, porque tenía que hacer algo que él entendió que era pecaminoso y él no lo hizo. Ahora le garantizo que Dios recompensa a aquel que se ha sacrificado por su verdad. Y de eso hay mucho testimonio. A veces el mismo que lo cancela va y lo busca después. Le dice: mira, queremos, te necesitamos. Porque si hay una persona en quien podemos confiar en la compañía, eres tú. Entonces, y cuando los reintegran con un cargo más arriba. Porque se dan cuenta que es honesto. Los honestos son más escasos que la muela de gallina. ¿Usted conoce la muela de gallina? Eso no existe. Pues encontrar un hombre, una mujer honesta en este tiempo es como encontrar la muela de gallina. Entonces, cuando usted haya uno, usted no quiere perderlo. Porque la deshonestidad, la corrupción, la maldad está dentro de la sociedad enraizada. Está tan profundamente enraizada que el que no es así parece un extraterrestre. Es imposible que usted se comporte así. Entonces, cuando ven que usted es un pájaro de otro lugar, entonces dice aquí: padecerán persecuciones por causa de su comportamiento. Hay cristianos, ahora, hay cristianos con dificultades fuertes frente al cristianismo auténtico. O sea, hay cristianos de nombre que cuando ven las reglas del cristianismo se echan para atrás o se convierten en hipócritas, que es más fácil. Y eso eran los fariseos y los escribas, hipócritas. Y Cristo se lo dijo muchísimas veces: hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos tenían vestidura de santidad, su rostro pálido, un rostro de yo no fui, de tristeza. Y usted lo veía como que no mataban un mime. Eso era una cosa que ni pisaban duro. Y tenían a la gente engañada. Y Cristo se para frente a ellos y le dice: fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Entonces hay cristianos que tienen problemas con el cristianismo, porque el cristianismo es lo que Cristo definió en 8:34 de Marcos. Entonces, cuando usted da una versión distinta, eso no es cristianismo. Entonces hay gente que cuando ve el cristianismo auténtico, bíblico, tiene problemas, porque él quiere ser cristiano, pero él no puede ajustarse a lo que significa ser cristiano. ¿Cuál es el cristiano o el perfil de un cristiano según la Biblia? Vamos a ver lo que dicen los versículos bíblicos, porque el único manual que usted puede consultar para saber qué es lo que es un cristiano es la Biblia, no hay otro. No lo busque en otro sitio. Aquí no es cuestión de interpretación. Entonces, lo primero que tiene un cristiano según la Biblia es mansedumbre. Imagínese usted. Usted sale por las iglesias a buscar los mansos y tiene problemas. Estamos en un tiempo, porque mira, ¿qué es mansedumbre? La combinación, oiga bien esta fórmula que me la inventé
a partir de la Biblia. Para mí, mansedumbre es la combinación de humildad con dominio propio. El manso es humilde y se domina, no es débil. La gente cree que manso es debilucho. No, manso no es débil, todo lo contrario. El manso se controla, toma dominio de sí mismo y actúa cuando debe actuar. Resiste toda la fuerza contraria y no se jacta por eso. Aleluya. Nunca es debilidad la mansedumbre. Dice 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Eso es el cristiano. Un cristiano tiene que ser así, no contencioso. ¿Qué es un contencioso? Hay gente que son intransitables por toda una contienda, por toda una reclamación y un ajuste de cuentas. ¿Y que por qué tú me dijiste lo que me dijiste cuando me lo dijiste y dónde me lo dijiste? ¿Por qué? Y todo es un cuestionamiento, todo es una preguntadera y todo es un resarcir porque me ofendiste y que a mí, y que yo no me quedo con eso. Entonces aquí dice que no debe ser contencioso sino amable, apto para enseñar, porque el que no es así no está apto para enseñar. Sufrido. O sea, el cristiano es como un amortiguador. Si alguien sabe de mecánica entenderá, los choferes también, el que maneja también. ¿Qué hace el amortiguador en un vehículo? Su nombre lo indica. Amortigua el golpe. El hoyo, en vez de darle un cantazo que lo levantó por allá, el amortiguador aguanta y solamente se siente un poquito. Entonces el cristiano es así, sufrido. O sea, sufre el golpe, absorbe el golpe y lo procesa. Es un laboratorio el cristiano. Es un laboratorio. No es que no recibe problemas. No es que no recibe golpe. No, lo recibe pero no actúa por instinto. Actúa cuando debe actuar y como debe actuar. Entonces recibe el golpe, tiene dominio propio, es humilde y es inteligente. El loco viejo pelea de una vez. Por eso es que hay tanta gente muerta y gente en la cárcel. Usted le topa en el vehículo y ya hay una garata. En lo que averiguamos quién fue el culpable, ya hay una garata, ya hay un pleito. Y si están armados hay 2 o 3 tiros. Contencioso. Entonces cuando usted ve un cristiano, uno que dice que es cristiano, y usted ve que por cualquier cosita pelea, refunfuña, grita, hiere, agrede, tiene que ser procesado. Lo primero para ser cristiano es ser manso. Manso no es débil. Manso no es débil. Manso es aquel humilde que tiene dominio propio. Lo segundo que tenemos para un cristiano, o sea, de acuerdo al cristianismo auténtico, de acuerdo al cristianismo, no a los cristianos, porque es que el cristiano se llama cualquiera. Bueno, hay un deportista famoso que se llama Cristiano. Se lo ponen hasta de nombre la gente. Pero el cristianismo incluye mansedumbre. El cristianismo incluye conducta correcta. 3:13 de Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que está incluida la mansedumbre. Usted dice que es sabio, usted dice que es entendido, usted dice que sabe lo que tiene que hacer, que nadie tiene que llamarle la atención. Usted dice que nadie tiene que corregirlo. Usted dice que nadie tiene que enseñarlo. Usted dice que usted conoce a Dios y conoce la Biblia.
Está bien, dice el apóstol. Ahora, muéstrame por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Oiga bien, yo voy a mostrar mi buena conducta para con todos. ¿Cómo? Con sabia mansedumbre. O sea, yo no voy a mostrar mis obras, mi conducta ante el público con altanería, con soberbia. Ustedes no se fijan cómo yo me comporto. Háganlo como lo hago yo. Ustedes no ven, ustedes no tienen el modelo aquí. No, aquí habla de que yo debo mostrar mi conducta, pero en silencio. Tenemos que hacer como los jueces que hablan por sentencia. Nosotros tenemos que hablar por fruto, por comportamiento, no de boca. Yo no tengo que decir que soy manso, yo tengo que ser manso. Y esa mansedumbre yo la voy a demostrar con mi conducta sabia. Sabia, bien aplicada en el momento adecuado y en las circunstancias que amerite. No a lo loco tampoco. Ah, no, él se va a quedar ahí para que le den golpe porque él es manso. No, no es así. Yo no lo voy a matar, pero me voy a quitar de ahí. Y cuando él venga con el siguiente trompón, se lo va a dar a la piedra. Porque el Señor no nos ha llamado a ser tonto, manso, no menso. Entonces nuestra conducta va a hablar de nuestro cristianismo. La Biblia habla de no venganza. Eso es parte del cristianismo. Del cristianismo auténtico que muchos cristianos no pueden digerir hoy. Hablo de afuera y de adentro. Hay gente en la calle que no puede digerir el cristianismo, pero dentro de las iglesias que se llaman cristianas hay un paquete de gente que no entiende el cristianismo, que no se ha podido adaptar. Estamos en la época de los derechos, la época de las reclamaciones, que a usted le pisan un callo y usted hace una demanda. Lo demanda por 2 millones de pesos porque me pisó un callo. Y yo no me quedo con golpe de nadie. Y hay evangélicos así también. Hay gente en la iglesia con la Biblia en la mano, que pelean hasta porque lo miren equivocadamente. Entonces, la sociedad de hoy procura una venganza, un resarcimiento, una devolución que me cubra los daños. Y quieren hacer justicia con sus propias manos. Y por eso hay huelga, por eso hay reclamo, por eso hay protesta y por eso muchísimas cosas. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la venganza? Proverbio 20:22. No diga yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. En este tiempo, sí, en este tiempo. En el siglo XXI, en el siglo de la informática y el ciberespacio, sí, en este tiempo. La Biblia dice, la Biblia es para todos los tiempos, y dice, no diga que yo me voy, no digas tú, me vengaré. Espera en Jehová y Él te salvará. Si usted no cree eso, entonces que le vaya bonito. Por mi parte, yo he practicado eso y me ha funcionado perfectamente. Mire, no ha fallado nunca eso que dice ahí. El Señor nos venga. Pero no vamos a quedarnos ahí. Vamos a Romanos 12, 17 al 19. 3 partes. Lo primero que dice el versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Eso es cristianismo, ¿eh? Eso no es religión. Eso es aquel que dice que sigue a Cristo. Aquel que dijo un día, yo acepto a Cristo en mi corazón
y quiero ser discípulo de Él. Ese cristiano que sirve al cristianismo no paga a nadie mal por mal. Y entonces Jehová de los ejércitos, ¿qué vamos a hacer? No paguéis mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Eso es lo mismo. Eso es contra la venganza. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto tiene mucha sabiduría. Esto está correctamente aplicado. Primero, si es posible. ¿Por qué? Porque hay veces que no se puede. Hay cacatas que usted como quiera que le vaya, no hay manera de usted tratarlo que no le pique. Entonces dice la Biblia, si es posible y en cuanto de ti dependa, yo voy a la casa, le digo, mire fulano, fulana, no es lo que usted le dijeron, yo le estimo, yo no soy una persona de hacer daño, yo quiero que usted me perdone si le... ¡Eh! Ahora viene con su cosita, con su ñe. Está bien. A los 3 meses usted vuelve. Mire, yo vine a hacer una invitación porque tenemos un culto muy bonito en la iglesia. ¡Eh! Yo no voy a iglesia donde va tanta gente hipócrita como usted. Aleluya. Si es posible, si no es posible, que se lo lleve el otro. Yo hago lo que me toca a mí. Yo hago lo que yo puedo, lo que depende de mí. Yo no soy Dios. Yo soy un mortal, un hombre de carne y de hueso que quiere la paz con todo. Y dependo, yo hago el esfuerzo para que tú me perdones, yo te perdoné, yo no te he hecho nada, pero si tú no quieres de ninguna manera, vete al infierno. Gloria a Dios. En cuanto dependa de nosotros. ¿Y por qué como quiere malo, hermano? El Señor está claro, esto tiene mucha sabiduría. Bendito sea el Señor. Lo primero que dice que sí es posible. Porque hay cosas que no son posibles. Hay cosas que son imposibles. Entonces dice que el esfuerzo que yo voy a hacer no es que yo me voy a morir para que aquel me entienda. No es que yo voy a desangrarme, que yo voy a dejar de comer. No, que yo voy a hacer lo imposible para que aquella persona entienda. No, en lo que dependa de mí. O sea, lo que yo puedo hacer. Porque la Biblia dice que ame a mi prójimo igual, no más que a mí. Entonces yo hago el esfuerzo hasta donde mi capacidad y mi fuerza me dan. Pero si lo rechaza, entonces bye bye. El versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. O sea, después de que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todo. Ya yo hice mi esfuerzo, ya yo hice toda mi diligencia, ya yo invertí todo mi tiempo, ya yo entiendo que no hay manera de entrarle a esa persona. Dice el versículo 19, no se venguen, amados míos, por vosotros mismos. Dejad, eso sí es fuerte, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el que puede. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Eso lo dice el que puede. Si la gente le hiciera caso a ese versículo, es el versículo 19 del capítulo 12 de Romanos. No te vengues tú mismo, deja lugar a la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me vengo, Dios se sale del pleito. Yo tengo un problema con un sujeto y yo quiero resolverlo yo, atento a mí. Pues el Señor hace así y se retira, resuelve. Ahora cuando yo veo que no puedo y me rindo y voy a Él y se lo dejo a Él,
Dice aquí, deja lugar a la ira. Deja lugar a la ira de Dios. Porque Él dijo, mía es la venganza. Yo voy a cobrar. Esa factura es mía. Déjame cobrarla. Yo sé cobrarla. Aleluya. Mira, el cristiano no se ensucia sus manos. El cristiano no pierde su tiempo con demonios. El cristiano hace un esfuerzo humano y después dice, Señor, mira, ese diablo te lo dejo a ti. O esa diabla también. Te lo dejo a ti. Resuelve tú. Amigos y hermanos, Dios tiene forma de resolver que son difíciles. Porque como Él no va preso, ni lo someten, ni le hacen demanda, nada. ¡Ay, se mató fulano! Aleluya. Oh, bendito el nombre del Señor. Yo he contado otra vez un suceso que ocurrió hace como 60 años, menos de 60 quizá. Eso fue por Duvergé y Mella. Sucedió un suceso con un pastor. Yo lo he mencionado muchísimo porque éramos amigos. Un pastor. Él tenía una casa alquilada con un señor, entonces lo sometieron porque él había puesto en el contrato. Cuando hicieron el contrato de buena fe todo, él le puso el tiempo por el cual iba a estar alquilada la casa, que era para una iglesia. Entonces, cuando le preguntan el tiempo, dice, no, dice el dueño indefinido, y dice el pastor, hasta que Cristo venga. Cuando el hombre quiso recuperar la casa, lo quiso someter para que no tuviera la iglesia, y él le dijo, no, que el contrato yo lo quiero rescindir. No, porque no se ha vencido, que Cristo no ha venido. El caso es que de ahí vinieron unos conflictos. Entonces el conflicto el comandante se cogió el conflicto para él. Ese pedacito yo no lo dije la otra vez. El comandante de la policía se cogió el conflicto para él y se hizo enemigo del pastor. Y le estaba haciendo la vida imposible. Y donde quiera que estaba en una campaña, una actividad, iba a interrumpir y molestaba. Un día le dañó una campaña y el pastor lo reprendió. Que la ira de Dios caiga sobre ti. Y salió de Duvergé para Barahona en un jeep. Y tuvo un accidente en el camino, hermano. Esa misma noche. Él no le dijo a Dios que lo matara, ¿eh? No, jamás. Pero dice el Señor, déjamelo. No averigüe cómo yo voy a resolver. Déjamelo a mí. Deja lugar a la ira de Dios, que yo cobro. Yo sé cobrar. Yo sé cobrar, Michelito, varón. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a dejarle su problema al Señor? Pero hay que tener paciencia para eso. Y porque no es cuando yo quiera y como yo quiera. No. Yo tengo que desentenderme y soltar. Resuelve, Señor. Entonces, el Señor Jesucristo es el modelo de todo esto. Dice en su respuesta en Lucas 6, 27 al 29. Dice, pero a vosotros, lo que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegue. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pida que te lo devuelva. Oiga, ¿qué le parece? Eso es Cristo que lo dice. Ese es el modelo de cristianismo. Está fuerte, varón. Está fuerte, varón. Lo primero es que usted tiene que amar a su enemigo. Ya ese trago es fuerte. Es casi, mire, casi no pasa por ahí.
Amar a tu enemigo. Primero tiene que perdonarlo, por supuesto, porque mientras no lo perdone no lo puede amar. Tiene que amarlo y perdonarlo. Tiene que hacer bien a quien te aborrece. Eso es cristianismo. Eso no es cristiano, eso es cristianismo. Esa es la práctica del cristianismo. Según Cristo, no según el pastor. Porque el pastor te puede decir otra cosa. No, hombre, dale un chance, dale 4 palos. Pero Cristo, ¿qué dice Cristo? Ama a tu enemigo y haz el bien al que te aborrece. Tú sabes que él no quiere saber de ti, hazle un bien. No importa que no quiera saber de ti. Bendice al que te maldice. Ora por el que te calumnia. Mire, el que ora por quien lo calumnia va a pasar todo el día orando. Siempre hay gente hablando del otro. Usted tiene que orar. Cada vez que usted oye que alguien está hablando de usted, usted entiende, según el Señor, eso quiere decir que ore por esa persona. Entonces usted se va a orar por esa persona. Al que te hiera en un lado, tú le des el otro. Y al que te quite la capa, dale también la túnica. Te quite el saco, dale también la camisa. Vete, que te vaya bien. Eso es un comportamiento. Eso es una respuesta que nosotros tenemos que dar ante la agresión del maligno. El cristianismo, esta es la respuesta que da a la guerra, a los agresivos, amarlo. Y dice, versículo 31, y como quieran que hagan con los hombres, con vosotros, así hagan ustedes con ellos. Como tú quieres que te traten a ti, trata tú al otro. Eso es cristianismo. Eso no es cristiano, eso es cristianismo. Hay muchos cristianos que no se ajustan a eso. Hay muchos cristianos que le tienen miedo a eso. Pero eso lo dice Cristo. El Cristo que usted dice que le sirve. Ahora, ¿cómo es posible que yo adopte una conducta de zambá, de aguantagolpe, de cogelucha, cuando Cristo cambia mi vida? Cuando somos transformados por el poder de Dios. Cuando hemos nacido otra vez. De lo contrario no se puede. Cuando usted ve que usted no puede comportarse como dice ahí, es porque a usted le falta. Necesita el proceso no ha terminado. Ahora, ¿qué más? Versículo 31 al 34. Porque si usted ama a los que los aman, ¿qué mérito tiene? Si yo solamente amo a quien me ama, ¿qué mérito tengo? Porque también los pecadores aman a los que lo aman. Oh, pero así fácil. Una gente que todo el tiempo me está dando cariño, regalos. Y ay, yo sí te amo, pues yo también. Te amamos, nos amamos todos aquí. Así es bonito, fácil. Amar a quien lo ama. Entonces dice Cristo, así hacen los pecadores también. Todo el mundo hace eso. Versículo 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. O sea, cuando usted ve a una gente en miseria, usted no le presta. Porque usted dice, ¿con qué me va a pagar? Yo una vez de un viaje a Santiago, mire, estoy hablando cuando yo tenía 15 años. Aquí no había quien me prestara 100 pesos. 100 pesos, era 100 pesos. Y yo tuve que ir a Santiago para que me prestaran 100 pesos. Y no estaban completos. Me prestaron 96. ¿Por qué no me prestaban? Después yo me di cuenta. Después yo supe por qué era que no me prestaban. Porque lo primero que el que va a prestar pregunta es ¿con qué tú me vas a pagar? ¿Cuándo tú me vas a pagar? Entonces, si usted no tiene respuesta, a usted no le prestan. Entonces, a un pelagatos no le prestan. Una persona que se anda cayendo, no le prestan. Le prestan al que dice, él está mal ahora, pero ese hombre es poderoso, entonces le presta. Pero está prestando, es como una siembra. No para ayudarlo, no porque lo ama, no para que salga de la crisis. No, lo que está es sembrando para el futuro, para que luego me lo devuelva con creces. Entonces, ¿cuál es el consejo bíblico? Que cuando tú preste de lo que no te hace falta.
para que no tenga que presionar a aquel a quien le prestaste para que te pague, porque te voy a matar si no me paga, porque yo eso lo tenía para pagar la casa. No, usted se lo presta de lo que usted puede, de lo que usted no le hace falta para vivir. No es que le sobra y que usted está votando, no es que está votando, pero es algo que no lo va a presionar. Entonces usted dice, él quiere 10,000 pesos, yo tranquilo le puedo prestar 1,000. Usted le presta 1,000, mira, yo no te puedo conseguir los 10,000 pesos, pero yo tengo 1,000, ayúdate como lo que tú puedas. Y entonces usted está en la mente, cuando pueda, si quiere que me lo dé. Pero no es así que funciona el mundo. Le prestan al que tiene posibilidad de devolverlo con mucho. No es para ayudarlo, es para sembrar, para buscar recompensa tardía. Porque si presto aquello de quienes espero recibir, ¿qué mérito tengo? Versículo 34. Estoy hablando del cristianismo. Esto suena chino. Esto suena chino para mucha gente. Mucha gente que no entiende eso. Eso es cristianismo auténtico, bíblico. Lo que pasa es que hay una práctica malsana del cristianismo. Hay una práctica divorciada del origen, de la verdad, de la esencia del cristianismo, que es Cristo. Todo eso que dice ahí era la vida de Cristo. Y mire, hermano y amigo, Dios no nos pone carga que nosotros no podamos llevar. Todo lo que ahí dice se puede, si queremos, si hacemos un esfuerzo, si nos humillamos. Ahora, ¿por qué aguantar sacrificio? ¿Por qué ser cristiano? ¿Por qué debo yo seguir a Cristo? ¿Existe alguna razón lógica o espiritual para que yo tenga que seguir a Cristo? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Qué es lo que me promete? ¿Qué es lo que tiene Cristo que los otros no tienen? Le voy a leer 2 versículos. Primera de Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El único que da esperanza es Cristo. Nadie más está en capacidad de darle esperanza al que cree en Él, porque todos aquellos murieron y enterrados están. Cristo se levantó, Cristo resucitó, Cristo ascendió, Cristo volvió a la diestra de su Padre y desde allá volverá, dice la Biblia. Y dice Juan 3:3, primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, todo aquel que lo esté esperando. Y dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues si el pecado es infracción de la ley. Y el versículo 4 de primera de Pedro 3:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea que yo no es de tonto que yo soy cristiano. No es de tonto que yo me limito, me someto a las reglas del cristianismo. Es que hay una esperanza, es que hay una garantía, es que quien lo promete puede. El que lo promete tiene calidad, tiene credenciales para ofrecer, porque Él vino, Él murió, Él resucitó, la gente lo vio, no lo pueden negar, no pueden ocultar que Cristo pasó por esta tierra, no pueden decir que anduvo por Galilea, no pueden decir que no murió y tampoco pueden encontrar el cuerpo, porque la tumba está vacía. El cristianismo y los cristianos ha sido nuestro tema. Esperando que el Señor haya aclarado vuestra mente y dado fuerza para que usted pueda seguir a Cristo. Un aplauso al Eterno. Padre, gracias por tu palabra. Termina la obra en los corazones, en el nombre de Jesús.